Muy buenos días, ¿cómo están? Espera la demora. Buenos días, profesor. ¿Cómo están todos? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, ¿realizaron todas las autoevaluaciones que tenemos pendientes de la semana 6? ¿Ninguno tuvo problemas? David, ¿es la primera vez que lo vemos? ¿O me parece? Creo No, que yo sí. prendí la cámara los primeros días, profe. Sí, sí, no me acuerdo mucho. O sea, se dice algo en el pelo nuevo. No lo reconozco. Listo, muy bien. Eh, Vamos a ver. Antes de comenzar con el nuevo tema, quería mostrarles algo para dejar en limpio las cosas que vimos la semana pasada. Entonces, acá tengo una aplicación pequeñita que me sirve a mí bastante para poder llegar y analizar un poquito las cosas que vimos la semana pasada. Por ejemplo, voy a quitar la fricción. Ya tenemos una superficie de hielo, en este caso, que no tiene ninguna clase de fricción. ¿Listo? Si yo aplico una fuerza a la derecha, y es una fuerza, por ejemplo, constante, ¿qué pasa con la aceleración? También es constante. ¿Sí? ¿Qué pasa con la velocidad? Va aumentando el Aumentar. poder. Aumenta a una razón. Cuando yo quito la fuerza, ¿qué pasa con la velocidad que se aplicó? Aquí la fuerza desapareció. Tu motor de fuerza es igual a cero, por lo tanto la aceleración es igual a cero y la velocidad es Constante. constante. Si yo empiezo a aplicar una fuerza negativa, ¿qué pasa con el desplazamiento? ¿Sigue siendo hacia la derecha? Sí, pero va Va disminuyendo el disminuyendo la espacio. velocidad, ¿cierto? Hasta el momento en el que se detiene y comenzamos a tener desplazamiento, pero ahora hacia la izquierda, es decir, tenemos una aceleración negativa y el vector de velocidad comienza a aumentar hacia ese lado. O sea, las fuerzas, ya que la fuerza causa la aceleración, pues podemos llegar y analizar el movimiento de esa manera, pero desde el punto de vista de las fuerzas. Voy a comenzar por aquí a colocar algo de fuerza de fricción. Si yo comienzo a colocar una fuerza de fricción, miren que la fuerza de fricción, que es una fricción cinética, va en contra del desplazamiento, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos una aceleración en contra de ese desplazamiento. Como se desplaza hacia la derecha, pues mi aceleración ahora es, perdón, se desplaza hacia la izquierda, mi aceleración ahora es hacia la derecha. Una vez el objeto se detiene, esa fuerza de fricción desaparece, es decir, ya no tenemos aceleración, tenemos ahora el objeto de manera estacionaria. ¿Listo? Voy a colocarle aquí un poquito más de peso y comenzar a colocar una fuerza hacia la derecha. Miren que yo aquí tengo una fuerza aplicada y tengo una fuerza de fricción que responde. ¿Qué tipo de fuerza de fricción es esta? Que cuando yo aplico la fuerza, ella me responde con la misma magnitud, pero en sentido contrario, y evita que el objeto se mueva. ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de fuerza sería? Fricción estática. Estática, ¿cierto? Esa fuerza va a crecer hasta un cierto punto en donde pues ya sería la fuerza máxima. ¿Qué pasaría cuando yo supero esa fuerza? Es decir, aquí le estoy aplicando fuerza, mire que ya voy casi por 350 newtons y la fuerza de fricción es la misma, ¿no? Pero en sentido contrario. En algún punto, ahí por ejemplo, empezó el movimiento. ¿Qué pasó con la fuerza de fricción? Ya no está por los lados de 350, es mucho menor. Bueno, un poco menor. ¿Por qué? Porque la fuerza aplicada es mayor y pues ya empieza a haber movimiento. Uy, le escucho muy pasito. ¿Porque la fuerza qué? ¿Se opone el qué? La fuerza aplicada es mayor y empieza a haber movimiento. Ajá, pero porque la fuerza de fricción es menor que la que teníamos antes, que era de 350. Profe, ahí no la igualas por el coeficiente, ¿no? Ese es el máximo que puede tomar el coeficiente Sí, con multiplicado por la normal, en este caso que creo que sería el peso. exacto, pero Veamos. este coeficiente de fricción es para una fuerza de fricción cinética. Si yo comparo los dos coeficientes de fricción, el de fricción estática y fricción cinética, ¿cuál es menor que el otro? El de fricción cinética. El de fricción cinética es menor. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo llegar y continuar el movimiento con una aceleración, con una velocidad constante, por ejemplo, ahí las igualé, ahí, con una fuerza menor de la que yo necesité para comenzar el movimiento. ¿Listo? Voy a detenerlo rápidamente. Bueno, aceleramos el proceso.
Ok, lo detengo. De nuevo, yo necesito una fuerza de más de 350 newtons para comenzar a mover, pero una vez se comienza a mover es mucho más fácil detenerlo. Porque yo necesito simplemente disminuir la fuerza o hacer una fuerza un poco más pequeña para que el objeto se detenga. ¿Listo? Es más difícil entonces empezar a mover el objeto. Necesito, si tengo los 250 kilos, necesito una fuerza considerablemente más grande para comenzar ese movimiento, pero una vez está en movimiento necesito menor fuerza en sentido contrario o disminuir la fuerza aplicada para que el objeto se detenga. ¿Sí? Recuerden algo que nosotros vimos la clase pasada. eh, Uy, espera, mira una cosita acá. Ah, me perdí. Ok, algo que habíamos visto la clase antepasada, y es que la fuerza de fricción estática crece con la fuerza externa, pero llega a un punto máximo, ¿listo? La fuerza de fricción cinética es siempre menor que la fuerza de fricción estática. Nosotros podemos llegar a comparar los dos coeficientes, el de fricción estática y cinética, así que eso lo vamos escrito. Y el de cinética siempre es menor que el de fricción estática. ¿Ok? Entonces es mucho más fácil poner ese movimiento, perdón, es mucho más difícil ponerlo en movimiento a simplemente disminuyendo la fuerza y llegar a detenerlo. Perfecto. Mm, ¿Qué pasaría ahora? Acá. ¿Qué pasaría ahora si yo tengo, bueno, mi cuerpo con una cierta aceleración, etcétera, y yo hago que la fuerza aplicada sea igual a la fuerza de fricción? ¿A qué aceleración estamos moviéndonos? A cero, ¿no? A cero. Por lo tanto, nosotros tenemos un movimiento a velocidad constante. ¿Listo? Si yo desaparezco la fuerza externa o si yo la coloco en contra, es decir, puedo llegar a tener una fuerza aplicada que vaya en dirección de la fricción. Porque la fricción simplemente va a estar es en dirección contraria del movimiento. Entonces puedo llegar a tener un movimiento hacia la derecha, esperamos un rato que acelere, etcétera, y puedo llegar a tener una fuerza también en contra, que simplemente estará ayudando a la fricción. A la fricción está en contra del movimiento o de la tendencia de movimiento, porque aquí por ejemplo tenemos una tendencia de movimiento hacia la derecha y empieza a crecer la fuerza de fricción. Una vez la supere y tenemos el movimiento, eh, yo podría simplemente eliminar las fuerzas y vamos a tener la fricción siempre está en contra de ese movimiento, de ese desplazamiento. Bueno, eso es más o menos lo que vimos la vez pasada. ¿Les quedó un poco más claro ese comportamiento de las fuerzas de fricción? Profe, pero usted al momento de que le dio dirección de la fuerza externa hacia la izquierda, la fuerza de fricción no tomó ese... Ah, Ahí se está moviendo hacia la derecha. ahí, no, sí, pero ahorita no. Ah, bueno, listo. Ahí tengo la fuerza hacia la derecha o le puedo llegar a hacer una fuerza, pero mire el desplazamiento hacia dónde está, ¿no? Hacia la izquierda, o sea, tenemos una rapidez positiva, 20 y pico de metros sobre segundo, aceleración negativa. Yo podría llegar a aplicar el matachito hacia la derecha. O sea, no tiene nada, estoy intentando detener una caja que se está moviendo hacia la izquierda. Y la fuerza de fricción también lo está intentando detener, o sea, las dos fuerzas están colaborando para eso. Una vez se Profe, detiene, empezamos en el régimen estacionario. Señor. ahí la aceleración va con la fuerza de rozamiento, ¿o no? Pues Acá no. No, porque la va aceleración con la la tenemos hacia la aplicada. izquierda. Ajá, la aceleración la tenemos hacia la izquierda. Va con la aplicada, pero no tiene nada que ver. Por ejemplo, yo podría llegar y tener, bueno, aquí tengo mi aceleración hacia la izquierda. Si yo elimino mi fuerza externa, mi aceleración sigue estando, perdón, si yo elimino la fuerza externa, es decir, quito la fuerza aplicada, mi única aceleración que me va a quedar es la fuerza de fricción. Si la fuerza de fricción va hacia la derecha, entonces la aceleración pasa a ser positiva. ¿Listo? Va hacia la derecha, la aceleración. Entonces, ¿qué le queda a la velocidad que va hacia la izquierda? Pues disminuir, a empezar Y a volverse cero. que, No que la importa. aceleración pasa a ser positiva.
hacia acá. Sí, Es la señor. única. No, la única que tenemos nosotros aceleración positiva es que tengamos un movimiento hacia la derecha o que ya nos estemos moviendo hacia la izquierda, por ejemplo acá, y que yo quite la fuerza externa, porque entonces la aceleración va a ir en contra del vector de velocidad. Aquí el vector de velocidad va hacia la izquierda. ¿Listo? Yo detengo el movimiento, la aceleración pasa a ser positiva, es decir, va hacia este lado. Va en dirección de la sumatoria de fuerzas. Normal y fricción van en la misma normal y peso van en la misma dirección. Pero la única fuerza que me queda horizontal es la fuerza de fricción hacia la derecha. Entonces sí, pasa a ser positiva. Miren, aquí tenemos menos 1,40 y pico. Si yo la quito, 1,85 va hacia la derecha. ¿Ok? Sería equivalente colocar usted la persona hacia la izquierda haciendo la fuerza o ayudarle a esa fuerza de fricción a detener el cuerpo. En cualquier caso, yo voy a tener una aceleración positiva. ¿Listo? Ahí lo estoy deteniendo. De alguna u otra manera, en algún punto lo va a tener. Y ahí ya empezó a actuar la fuerza de fricción estática. O sea que es más difícil volver a comenzar el movimiento. Necesito más fuerza. ¿Listo? Una vez ya lo comienzo a mover, puedo incluso disminuir mi fuerza hasta un cierto valor y ahí lo estoy acelerando a velocidad, con una aceleración casi cero, esa velocidad constante. Puedo llegar a subirle la manita. ¿Listo? No sé si les quedó más claro o tienen alguna Profe, pregunta. cuando dan un enunciado de algo que, digamos, un carro que se quiere detener en 30 metros, digamos, el desplazamiento, Ujú. eso quiere decir que la aceleración va en contra del movimiento, ¿no? Porque sabemos que el carro se quiere detener, o sea, o se Sí, está deteniendo. sí, exacto. Tiene que aplicar usted de pronto unos frenos para que la fuerza de fricción sea más grande. O sea, sería lo mismo aplicar una fuerza externa acá en esta dirección. De hecho, yo podría llegar a eliminar la fricción, a tener el bloque moviéndose a una velocidad constante o bien acelerado, no interesa el enunciado del carro, y de un momento a otro aplica el freno, quiere decir que hay una fuerza que va en contra del movimiento. Ahí no hay fricción. Ahí la fuerza aplicada sería mi fricción, por así decirlo, lo que me está deteniendo el movimiento, y empieza a disminuir la velocidad hasta que se cero. ¿Sí? Pero pues si yo sigo espichando el botón de fuerza, ya que él me proporciona una fuerza constante, pues comenzaré a acelerar hacia el otro lado. La única que está en la naturaleza que funciona, que casi que desaparece si no hay fuerza aplicada, pues es la fuerza de fricción. Una vez yo tengo fuerza de fricción, la fuerza de fricción va en contra del desplazamiento, en contra del movimiento, comienza a disminuir la rapidez hasta que esto se detenga. En ese caso, pues ya no hay necesidad de la fuerza de fricción, desaparece. ¿Listo? La fuerza de fricción solamente me aparece en dos casos. Cuando tengo tendencia de movimiento, ya sea hacia la izquierda, hacia la derecha, o una vez nosotros tengamos el movimiento. Señor. Profe, yo tengo una duda sobre uno de los ejercicios que estaba en las autoevaluaciones. En sí era calcular el coeficiente de fricción aproximado, que decía que una masa, bueno, un cuerpo con masa de 50 kilos que se mueve a velocidad de 20 kilómetros por hora y una fuerza de 250 newtons. Calcular con esa información el coeficiente de fricción. ¿Cómo es la información otra vez? Masa de 50 kilos, velocidad de velocidad de 20 metros sobre segundos y fuerza de 250 newtons. Ok, entonces tenemos la masa, tenemos una velocidad, esa velocidad final o inicial. ¿Cómo? Qué pena. Velocidad final o inicial. No, es una velocidad que tiene el cuerpo. Supongo que debe ser entre constante e inicial. Vale. Y tenemos una fuerza, ¿cierto? Una fuerza F que es aplicada. Ok, ¿y qué me dice el ejercicio? ¿Que es una fuerza en sentido opuesto? No, es una fuerza en sentido positivo. En sentido positivo. ¿Y qué es lo que me proponen a mí? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tengo que Buscar calcular? el coeficiente de fricción. Buscar el coeficiente de fricción. Bueno, imagino que entonces es un coeficiente de fricción cinético. ¿Él se mueve a velocidad constante o es simplemente que tiene una velocidad inicial y ya la conocemos?
Si no me equivoco, se me va a velocidad constante. Ah, se mueve a velocidad constante. Ah, ok, perfecto. Porque entonces mi sumatoria de fuerzas en el eje del movimiento sería cero. ¿Listo? Si tenemos la masa, nosotros podemos llegar a calcular lo siguiente. Podemos llegar a calcular el diagrama de cuerpo libre, porque tenemos acá una normal. Tenemos por acá el peso. Ahorita les colocamos las cosas. Hacia acá tendríamos la fuerza F y hacia acá tendríamos la fuerza de fricción. ¿Listo? Entonces, siempre que nosotros tengamos un movimiento de manera que me diga, bueno, se mueve a velocidad constante, por lo tanto la sumatoria de fuerzas, no solamente en X, sino en todo, voy a colocarlo acá, más general, Profe, ese es un ejercicio que salió del CPS. no tengo ni idea, yo no lo recuerdo muy Sí, bien. señores, que salió el CPS. Yo lo hice y a mí tampoco me dio. Y yo hice eso, lo igualé a cero porque no había aceleración. Pues yo creo que Hay que estaba mirarlo. mal. Bueno, sí. Tenemos aquí la sumatoria de fuerzas igual a cero, quiere decir que no vamos a tener aceleración, ¿no? Bueno, puedo llegar a averiguar la normal, por supuesto, porque la normal es igual al peso si nosotros lo miramos de la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Listo? Acuérdense que eso sería igual. Normal menos peso, masa por gravedad, igual a cero. Por lo tanto, la normal es igual al peso, o sea, igual a masa por gravedad. Ok. Yo puedo llegar a plantear ahora mi sumatoria de fuerzas en X. Tendríamos que la fuerza menos la fuerza de fricción tendría que ser igual a cero. Y recordemos que la fuerza de fricción se puede escribir como un nu sub k por la normal. O sea que hay movimiento. Solamente que aunque haya movimiento, mi fuerza es igual a cero. ¿A usted no le daban dato de la velocidad o si le daban dato de la velocidad? Sí, era 20, creo. Bueno, vamos a ver si nos funciona, si nos sirve para algo. Si le daban el dato de la fuerza, usted tendría aquí entonces que la fuerza es igual, lo puedo llegar a despejar, a la fuerza de fricción, ¿cierto? A F sub k. Y la fuerza de fricción, por supuesto, es igual a nu sub k por la normal. Mejor dicho, nu sub k por la masa por la gravedad. Y ahí despejan lo que necesita. Necesita nu sub k y ya conoce la fuerza. Profe, sí lo hice yo tomando. Y tomé la gravedad como 10 y no había ningún valor. Tomé la gravedad como 9,8 y tampoco. Tocará mirar bien el enunciado, a ver qué es la cosa. El ejercicio. Profe, pues yo lo planteé poniendo en la sumatoria de fuerzas en X la velocidad. Y pues no daba como algo dentro de las estas, pero sí era como aproximado. ¿Cómo así la sumatoria de fuerzas la velocidad? O sea, como que aquí estuviera la velocidad en algún lado. Como si en X, porque en en la imagen que nos daban estaba como había como una flecha que representaba como la velocidad y otra que representaba la fuerza que se estaba ejerciendo sobre el cuerpo. Vale, pero miren algo, si Entonces, nosotros tenemos una velocidad constante, eso me lleva a una aceleración igual a cero. ¿Listo? Porque la aceleración, bueno, magnitud es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces aquí nosotros tenemos una constante, cuando nosotros miramos ese cambio de algo constante con respecto al tiempo, pues me da cero. Integramos ambos lados, mejor dicho. ¿Listo? Sí, profe, además la velocidad no se puede poner en ese diagrama. Yo creo que la ponen No, es más como para saber hacia dónde se mueve y así sí, no poder se hacer debe el colocar porque diagrama. no tiene unidades de aceleración siquiera. Bueno, podrían colocarme el ejercicio en Discord para mirarlo. A ver a qué se refieren exactamente. Ok. Bueno, del tema de hoy, resortes. ¿Qué pasa si nosotros tenemos dos resortes que son idénticos, excepto que uno es más rígido que el otro? ¿Cuál se desplaza más con respecto a la posición de equilibrio si son estirados aplicando una misma fuerza?
opinan? El resorte 2. ¿El resorte 2? ¿De dónde viene eso? Fuerza elástica o fuerza sub S también se conoce. Las dos son válidas. Es igual a menos la constante del resorte por el vector de desplazamiento. ¿Listo? Esto puede ser un X, puede ser un R, puede ser un Y. Depende de en qué eje coordenado lo estamos viendo, pero en caso general del vector de desplazamiento. Entonces, si nosotros tenemos uno que es más rígido que el otro, normalmente estamos hablando de de esta constante que tenemos ahí. ¿Qué constante es esa? La elasticidad. La elasticidad del resorte. Entonces, si tenemos un constante, un resorte que tenga una constante mayor, quiere decir que es mucho más difícil llegar y colocarle una fuerza para que tenga el mismo desplazamiento. ¿Ok? Podemos llegar a tener un desplazamiento de 1 metro. Si esto vale 1, entonces la fuerza elástica necesaria para poder llegar a mover el resorte es simplemente también de 1. Pero si esta acá, esto que tenemos nosotros acá, tiene un 2, un 3, una unidad, pues aquí necesitamos la misma fuerza elástica para llegar a mover el resorte. Recuerden que una cosa es la fuerza elástica y otra cosa es la fuerza que usted le aplica, pero son muy similares cuando nosotros lo miramos así. Podemos hacer aquí un diagrama pequeño. Listo. Lo coloco horizontal. Si yo le aplico a este resorte una fuerza externa, y el resorte se llega a desplazar una cierta longitud, es decir, el resorte se mueve hacia la derecha, él me va a responder con una cierta fuerza, ¿no? Con la fuerza elástica. Es decir, es una fuerza que va en sentido contrario. Colocarle E. ¿Listo? Supongamos que el resorte partió desde esa posición. Este era mi x0 y va a llegar hasta una posición final por acá. Es decir, una posición x. Por lo tanto, yo también podría llegar a dibujar otro vector de desplazamiento. Acá. Y ese vector sería mi delta x como vector. Bien, podemos ver dos cosas. Número uno, el desplazamiento que nosotros tenemos acá como vector es positivo y es hacia la derecha. Y la fuerza elástica, lo que nosotros tenemos es que el resorte responde con una fuerza negativa hacia la izquierda. Yo puedo llegar e incluso mover esto a una velocidad constante. Lo puedo llegar a hacer, cojo un resorte, lo pego a la pared y lo estiro. Sí, yo siento que así como yo estiro el resorte también estira o hace fuerza sobre mi mano en sentido contrario. ¿A qué punto? Hasta este punto. Es decir, esa fuerza va a crecer alrededor de este valor. ¿Sí? La fuerza, ¿cuánto valdría cuando está en el punto de equilibrio o la posición natural del resorte? Cero. Es como si no estuviera aplicando ninguna fuerza. No necesito ninguna fuerza para comprimirlo, para estirarlo, si él ya está en la posición de equilibrio. Ahora, si yo comprimo el resorte, yo estoy haciendo una fuerza hacia adentro, tengo un desplazamiento en ese caso negativo. ¿Y hacia dónde siento yo la fuerza que me responde el resorte? Hacia la derecha. Hacia la derecha, positivo. O sea, este menos de aquí, este menos de la ecuación me indica es sola y únicamente esta dirección vectorial de estos dos vectores. La fuerza del resorte siempre va en contra del desplazamiento del resorte. Si yo comprimo un resorte, él va a hacer fuerza apuntando hacia la posición de equilibrio, hacia esta de acá. Y si yo estiro el resorte, él va a hacer fuerza también apuntando a la posición de equilibrio, esa de acá. Él siempre, la fuerza elástica siempre me va a apuntar a volver a esa posición. ¿Listo? Bueno, entonces, hay dos resortes que son idénticos, el resorte 1 es más rígido que el resorte 2. Listo, entonces este se movería, se desplaza más. ¿De acuerdo? Si le aplicamos la misma fuerza, menos rígido. Ok, ¿qué representa la constante en la ley de Hooke? ¿Es un número adicional, adimensional, por ejemplo?
La C, ¿no? ¿Sí? Sí, la C. ¿Todos de acuerdo? El Es la cociente entre B. la fuerza y la elongación o la resistencia del material asociado al resorte. Es la B, Bueno, porque es una constante. eh, resulta que si tenemos acá, primero no es un número dimensional. Yo puedo llegar y mirar aquí en magnitud. Me va a quedar que la fuerza es igual a K por X. Bueno, magnitud, miremos la magnitud. Fuerza igual a K por X. Puedo llegar a despejar. Y me quedaría la fuerza sobre la elongación. O sea, en ese caso tendríamos acá que la respuesta podría ser la C. ¿Listo? El cociente entre la fuerza y la elongación. ¿Por qué no hablamos de la resistencia del material? Resulta que yo podría llegar a tener un resorte que tenga el acero con el que está construido de bastante grosor. Podría llegar a tener un radio de la espira muy grande, podría llegar a tener un radio de la espira muy pequeño, o la separación entre espiras que sea muy seguido o que sea bastante espaciado. Yo podría llegar a hacer un resorte con un pedazo de cobre, un resorte de cobre que debería ser muy fácil llegar y elongarlo, comprimirlo y tener el mismo resorte con titanio si yo utilizo un hilo de titanio. Pues el titanio es un material muy resistente, muy difícil de pronto a comprimirlo o a estirarlo, pero si yo tengo un hilito de titanio puedo llegar a hacer un resorte que funcione lo mismo que uno de aluminio que sea bastante grueso. Es decir, todo esto que tenemos acá tiene metidas muchísimas cosas geométricas y del material. Entonces no puedo llegar a decir que solamente la resistencia del material está asociada a la constante del resorte. Que también depende del número de espiras, la separación entre ellas y el grosor de cada hilo de material. ¿Listo? ¿Por qué no puedo hablar de un número dimensional? Porque tiene unidades. Son unidades de fuerza sobre metros. O sea, no puedo llegar a decir que es un número dimensional. Nunca. Tiene unidades. Newton sobre metros es la unidad del se me olvidó. De De la la, de- constante. de la constante del resorte. Por eso es un constante. Por eso es que no es un coeficiente. Cuando nosotros tenemos un coeficiente, como el coeficiente de fricción, estamos hablando de algo dimensional. ¿Sí? El coeficiente de fricción me dice la fuerza de rozamiento, por ejemplo, estática, es igual al coeficiente de fricción estático por la normal. Esto es una fuerza y esto también. Esto es un coeficiente, es decir, un número dimensional. ¿Listo? Aparte que coeficiente tiene algo mucho más poderoso y es que el coeficiente normalmente está limitado entre 0 y 1. O sea, el coeficiente normalmente viene en cociente de dos cosas. Entonces no puede ser mayor que 1. Aunque creo que aquí hay unos datos experimentales de coeficientes de estáticos más grandes que 1. No estoy seguro, pero creo que sí. ¿Vale? Bueno, entonces está claro por qué es la C. Sí, señor. Si deseamos estirar dos resortes con diferente constante elástica para obtener el mismo desplazamiento respecto a la posición de equilibrio, es necesario aplicar A. La misma fuerza para ambos resortes donde el mismo intervalo. B. Mayor fuerza al resorte con mayor constante. O C. Mayor fuerza al resorte con menor constante de restitución. ¿Qué opinan? La B, ¿no, profe? Que me llegan. La B. Mayor fuerza al resorte con mayor constante de restitución. ¿Todos de acuerdo? Sí, Profe, señor. cuando dice restitución es la tendencia a volver al reposo, ¿no? A su Sí. posición inicial. Ah, sí. Es que hay varios nombres. Y aquí parece que lo usaron todos. Cuando hablan de restitución, es la tendencia, muy bien, a volver a su posición inicial, a su posición de equilibrio, más que todo. Porque podemos llegar a pensar que la posición natural del resorte, es decir, sin masa, es su posición de equilibrio. Y no es tan cierto. Si lo miramos horizontalmente, coincide. Es decir, sin masa o con masa, esa es su posición natural del resorte, que es sin ninguna fuerza. Y la posición de equilibrio del resorte con la masa también coincide.
Pero si lo miramos verticalmente, no. Yo tengo un resorte estirado a una cierta longitud. Yo le cuelgo la masa y él automáticamente se elonga y comienza a oscilar. Listo. Podría llegar a equilibrarlo en un punto donde no se elongue, pero esa posición de equilibrio va a estar por debajo de la posición natural del resorte, porque ahora tiene una fuerza extra que no tenía antes, el peso. O sea, la masa por la gravedad va a empezar a actuar. ¿Sí? Eso ahorita lo vamos a ver, de hecho. Bien, entonces, sí, mayor fuerza al resorte con mayor constante de restitución. ¿Estamos claros? Es más difícil llegar a mover un resorte o llegar a comprimir un resorte que tenga mayor constante de restitución del resorte. Bueno, los sistemas masa resorte sin fricción. Uy, esta está malísima. Hmm, Bueno, aquí sería la A de una, que las digo. Los sistemas masa resorte sin fricción oscilan de forma idéntica alrededor de una posición de equilibrio si sus masas y constantes de proporcionalidad son iguales. Yo le adicionaría algo adicional a esto. No importa la elongación del resorte. O sea, yo puedo llegar a tener dos resortes de coeficiente de fricción, perdón, de coeficiente de constante de elasticidad idénticos, igualitos, con la misma masa, y yo puedo llegar a estirar uno más que el otro como posición inicial y los dos van a oscilar de la misma manera. De hecho, ahorita lo podemos ver. La ley de Hooke es válida siempre que no se supere ¿qué? El límite de la elasticidad, profe, Ajá. Es decir, la ley de Hooke, esa fuerza igual a menos k por x me funciona a mí para fuerzas relativamente pequeñas. Si yo hago la fuerza muy grande en el resorte, yo podría llegar a deformarlo de manera permanente. Es decir, estaremos pasando de acá a acá, del régimen elástico al régimen plástico, que es donde el resorte ya no va a volver al punto de equilibrio nunca, porque ya lo deformé. Ya lo que tengo es un plástico, una cosa que se puede llegar a deformar completamente y tiene otras propiedades físicas. Si yo llego y lo sigo deformando, es decir, le sigo aplicando fuerza, podría llegar al punto de ruptura donde ya se me rompe el sistema. Ya si se rompe el sistema, pues tendría simplemente dos sistemas, simplemente. O podría llegar a tener más, depende de cómo se rompa. Es decir, es el punto donde yo ya pasé del régimen plástico al punto donde se rompe el resorte. Si yo quiero hacer la gráfica entre la fuerza del resorte, la que él me responde, a la fuerza elástica de un resorte, por ejemplo, horizontal, podría llegar a dibujar esto. Acá. Ese es el régimen elástico. Luego vendría el régimen plástico donde se está deformando. Y finalmente, sin importar con qué fuerza yo le aplique, mi resorte casi que caería la fuerza con la que él me responde. Pues simplemente se dañó. ¿Ok? Entonces podemos llegar a separar estas cosas en varios intervalos. Acá tendríamos el elástico. Por acá tendríamos el plástico y este es el punto de ruptura. ¿Listo? Acá tenemos es fuerza elástica y fuerza externa. Más o menos el comportamiento que tendrá un resorte. ¿Listo? Miren que aquí, fácil, se modela como una constante. ¿Cuál es bueno, la pendiente aquí? Habría que ver que tenemos dos fuerzas, ¿no? No tenemos desplazamiento contra otra cosa. Pero casi siempre tiene que ver mucho con K. La K sería mi constante. Y por acá tendríamos un régimen que ya no es lineal, o sea que ya no me va a funcionar esa ecuación de fuerza elástica igual a menos K por delta de X. Posiblemente con esa no sea suficiente. De pronto ya tenga otros términos, podría llegar a tener otra constante, un K2, por un delta de X, no sé, al cuadrado o algo por el estilo. ¿Sí? Podría ser diferente.
Tendría otro régimen completo. Esta ley de Hooke, de hecho, es tan importante que cuando nosotros tenemos átomos, los átomos se modelan con la ley de Hooke. Es decir, la elasticidad que tiene un átomo con respecto a otro se puede llegar a modelar con algo tan sencillo. Miren la molécula de agua. La molécula de agua, cuando usted la irradia con energía, ella podría vibrar o no, podría reaccionar o no. Yo le irradio la molécula de agua con la luz visible, sin importar la intensidad, sin importar si es un rojo muy fuerte con mucha energía, o un morado, o un verde, lo que sea, y la molécula de agua no le pasa nada, no va a vibrar con más intensidad. De hecho, el agua es transparente a la radiación visible, es decir, pasa derecho. Pero yo la puedo irradiar con una longitud de onda que sea microondas. Y el agua que va a pasar, que puede llegar a moverse de muchas maneras. Puede llegar a... la molécula de agua es que como... pues, voy a dibujar aquí rápidamente. Algo así, ¿cierto? Por acá hay un enlace. Creo que es un enlace doble. Bueno, la molécula de agua podría llegar a pasarle muchas cosas. Podría llegar a moverse así. Es decir, que el hidrógeno con el oxígeno empiece a moverse uno con respecto al otro como un resorte. O podrían llegar a moverse los dos oxígenos de esta manera. Es decir, que empiecen a moverse así con respecto al oxígeno. O podrían incluso moverse hacia adentro, que no sé cómo dibujarlo muy bien en un eje bidimensional. Es decir, la molécula empieza a hacer como un momento, una cosa de torsión, como cuando se coge algo y empieza a hacerle dos fuerzas en sentido contrario. ¿Listo? O sea, le puede pasar muchísimas cosas a molécula de agua. El hecho es que vibra. Y como vibra, empiezan sus átomos a absorber energía. Y si la energía es lo suficientemente grande, estos enlaces se rompen. Cuando se rompen los enlaces de la molécula de agua, pues se queda vapor de agua y se calienta la comida, que ese es el principio del horno microondas. Irradiar el agua porque el agua absorbe absolutamente toda la radiación microondas. Y al evaporar esa agua, pues se calienta la comida. Si usted introduce una porcelana que no tenga, sea muy pura su fabricación, de mucho cuidado, muchas horas, etcétera, que no tenga ni una sola burbuja de oxígeno que puede llegar a tener una molécula de agua, o sea, una cosa que cuando usted se evapore, la rompa, es apta para microondas. ¿Ok? Si usted mete un alimento que no tenga agua, mínimo, que tenga cantidades muy mínimas de agua, nunca se va a calentar. El requisito para usarlo en el microondas es que su alimento tenga agua. Y ese es el principio de Profe, eso funcionamiento. por la... ¿Cómo es cuál es el resultado de que se rompe el enlace que dijo usted ahorita? Que se vuelve vapor de agua. Ah, Porque el libera oxígeno y energía. el hidrógeno. ¿Señor? Al momento de romperle el enlace, ¿qué pasa? Se vuelve vapor de agua. Sí, sí, O sea, ¿cómo así que qué pasa? Otra vez. pero ¿por qué? Ah, bueno, póngale cuidado. Cuando esto absorbe energía, cuando una molécula absorbe energía, y nosotros hablamos de ese concepto que de hecho lo vamos a trabajar más adelante, lo que pasa es que la molécula se vuelve inquieta, por así decirlo. Es decir, los hidrógenos y los oxígenos empiezan a vibrar. ¿Sí? Empiezan a vibrar. Y la manera en la que una molécula, cuando una molécula vibra, una molécula que de pronto no debería estar vibrando tanto, es que nosotros llegamos y lo medimos con un termómetro y decimos tiene una temperatura alta. Si yo mido un bloque de hielo, voy a ver que la temperatura del bloque de hielo es bajita y es porque sus átomos no están vibrando ni se están moviendo uno con respecto al otro. Entonces decimos no tiene energía o tiene energía muy poquita, entonces la temperatura es baja. Si yo logro llevar algo a la escala cero de la temperatura, que es 0 Kelvin, y de hecho nunca logramos llegar allá, es la temperatura cuando todas las partículas y subpartículas de la sustancia que yo estoy midiendo están en reposo, o sea, no se están moviendo. Mala voz. En teoría, yo podría llegar a pensar que puedo llegar a detener el núcleo de un átomo, es sencillo, pero ¿qué pasa con los electrones que están orbitando? Bueno, orbitando es una cosa un poquito antigua. Puedo llegar a detener un electrón, ese es el punto. ¿Sí?
Y a pesar de eso, de llegar a tener nosotros en mediciones de laboratorio temperaturas de 0.0000 Kelvin, nunca vamos a poder tener 0 Kelvin, o sea, nunca vamos a poder sacarle toda la energía a un cuerpo. Nosotros medimos temperatura, sí, pero no, es otra forma de decir cuánta energía tiene un cuerpo. Cuando estas moléculas vibran lo suficientemente fuerte, pues pueden llegar incluso a tener temperaturas altas, podemos llegar a medir con un termómetro 80, 90 grados. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tiene 100 grados? Cuando tiene la suficiente energía, pues que tienen más energía de la que este enlace puede soportar y se rompe. Por lo tanto empieza a hervir el agua y ya no tenemos oxígeno e hidrógeno juntos, sino que tenemos vapor de agua. Y como tal ya pasa de un estado, del estado líquido al estado gaseoso. Y el estado gaseoso del agua ocupa mucho más volumen que su estado líquido, por lo tanto están encerrados en una porcelana o algo así, la rompen. A eso me refería con qué pasa. No Está sé si eso chévere. la aclaré. ¿Eso la aclara la Sí, sí, pregunta? era. Claro. Bueno, yo de esto no sé mucho. Ya es como tema de química, ¿no? Un poquito. Bueno, la primera no la miren. La segunda se refiere a esto. La tercera. Los cuatro resortes que vemos en la figura tienen la misma longitud no deformada del sub-0. ¿Tienen la misma constante del resorte o alguno es distinto de los demás? ¿Qué opinan? Todos son iguales. Todos son iguales. ¿Por qué? Porque además de que, o sea, están manejando la... Se nota por la cantidad de masa que están manejando. Ajá. Y, y Tienen, también por la... bueno, tienen la misma fuerza externa, lo que quiere decir que el resorte está respondiendo con la misma fuerza elástica, ¿no? Entonces aquí yo podría llegar a comparar. Decir, bueno, aquí tenemos una fuerza elástica, una unidad. Por acá tenemos un tercio de la fuerza elástica necesaria, por lo tanto tenemos un tercio de la elongación. Es decir, si tenemos un tercio de la elongación, y la elongación está al lado de la derecha, y a la izquierda tenemos un tercio de la fuerza, pues ¿cuánto sería la K? Pues un tercio con un tercio se me anula, la K sería una unidad. Lo mismo para cada uno de ellos. Cuando tenemos aquí dos veces la elongación del lado de la derecha y dos veces la fuerza del lado de la izquierda, vamos a tener la misma K. Los tres resortes, aunque gráficamente se ven diferentes, tienen la misma constante de elasticidad. ¿Listo? Bueno, vamos a explorar un poquito más acá. Miren, aquí tengo un laboratorio de masitas. Yo puedo llegar a pensar aquí en dibujar esto, longitud natural, ¿sí? Y podría llegar a pensar en masa en equilibrio. Aquí no me aparece nada cuando le pongo masa en equilibrio porque pues no hay nada colgando. Es decir, la longitud natural del resorte y masa en equilibrio no tiene masa, es un resorte ideal, por lo tanto no hay peso y no hay nada más. Voy a colocarle una masita pequeña. ¿Listo? De una vez veo aquí que me apareció una línea negra. Esa es el punto donde si yo coloco la masa no se va a mover. Ah, ahí. Yo coloco la masa ahí en ese puntico y el resorte no se va a mover. Si yo lo coloco más arriba, incluso de su posición de equilibrio, es decir, le quito la masa, la cuelgo y la coloco justo ahí, pues él va a empezar a oscilar. ¿Estamos? Muchachos, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Ok, miren este vector de desplazamiento. ¿Por qué sale desde la línea azul? Ah, pues porque esa es la posición natural del resorte. Ese es mi x sub 0. Y va a llegar hasta cualquier valor de x que tenga ese resorte. Podría ser incluso negativa. Si yo lo estiro lo suficiente, él va a tener una cierta parte del movimiento en donde va a estar por arriba. Es decir, él va a comprimir el resorte y luego se va a estirar. Si es un resorte ideal, él podría llegar a hacer este movimiento por siempre. ¿Vale? Él alrededor de qué punto se está moviendo, se está comprimiendo y luego estirándose alrededor de este, alrededor del equilibrio. Yo podría llegar a estirarlo muy poquito y llegar a ver que el movimiento es pequeño, tenemos una oscilación pequeña, pero es alrededor
del punto de equilibrio de la masa. ¿Listo? Entonces por eso le digo que es diferente un resorte horizontal cuando no tenemos la fuerza de la gravedad a este tipo de movimiento cuando sí la tenemos. Podemos de hecho dibujar esa fuerza de gravedad. Siempre va a ser constante, ¿no? En todo el recorrido. Pero podemos llegar a mirar también la fuerza del resorte, cómo se comporta. Por ejemplo acá. Acá tenemos un desplazamiento que es hacia abajo, negativo. Quiere decir que la fuerza del resorte siempre está hacia arriba. Inclusive si esto está en el equilibrio. ¿Vale? Porque está el resorte estirado a una cierta longitud de su longitud natural. Por lo tanto, aquí yo podría llegar a mirar cuánto es la gravedad. Exacto. La fuerza del resorte es exactamente igual a la fuerza de gravedad. Por lo tanto, aquí la sumatoria de fuerzas en Y, ¿cuánto es? 0. Pero 0. ¿Listo? Si lo tenemos un desplazamiento hacia abajo, por ejemplo, que sí que este vector crece, este vector también tendría que crecer, ¿no? Por lo tanto ahí, si lo suelto, ya no vamos a tener 0. Si lo pongo hacia arriba, la sumatoria de vectores de fuerza también da hacia abajo. Si pasamos de la posición de equilibrio, por supuesto, pues estamos eliminando el desplazamiento porque ya estamos en la longitud natural, entonces no tenemos fuerza del resorte, pero sí hay una fuerza gravitacional, así que también vamos a tener oscilación. En cualquier punto que yo lo suelte, vamos a tener lo mismo, excepto si lo suelto acá. Si lo suelto en su posición de equilibrio, no vamos a tener oscilación. Si la suelto cualquier otro, vamos a tener cualquier tipo de oscilación. Quiero que quede claro esto. Que el vector desplazamiento y el vector de la fuerza del resorte siempre son contrarios. ¿Está claro? Miren el vector de desplazamiento y miren la fuerza de resorte. ¿Lo está? Muchachos, muchachas. Sí, Sí, profe. señor. Sí, Bueno, señor. quiero dibujar ahora el vector de velocidad. Miren cuando llega a la parte más alta, aquí el vector de velocidad es 0, ¿no? Aquí el vector de velocidad 0, porque pues es el punto de inversión. Que cuando yo dibujo el vector de velocidad, debo ver eso. ¿Listo? Hay un punto donde ese vector de velocidad es gigante y es el punto más grande que vamos a tener del vector de velocidad. Es el punto cuando él pasa por el punto de equilibrio. O sea, cuando pasa por el punto negro que tenemos acá. Voy a mirar otro vector de aceleración y luego lo miramos juntos. Miren el vector de aceleración cuando pasa por el punto negro, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿De acuerdo? Y cuando llega a los extremos es el valor más grande. Quiere decir que este vector de aceleración tiene el comportamiento contrario al vector de velocidad. Cuando pasa por el punto de equilibrio es 0 y cuando pasa por los extremos es lo más grande. Acá él está diciendo a la masa, acá, él está diciendo a la masa, oiga, tenemos que acelerar un poquito para acá para estar en equilibrio. O sea, cuando esta sumatoria de vectores, el de fuerza y gravedad, se cancelen, pues la aceleración va a ser igual a 0. Y entre más grande esté el estirado, es decir, cuando la fuerza del resorte sea lo más grande, pues la aceleración es el más grande. ¿Listo? Que él tiende a ir hacia allá. Y por lo tanto, por acá la velocidad va a ser 0. Debería ser 0, pero es difícil apuntar. Y cuando tenemos el punto de equilibrio, la velocidad es lo más grande y la aceleración debería ser 0. Me queda difícil llegar y pegarle justo al instante, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos máxima aceleración, mínima velocidad, máxima velocidad, 0 aceleración. ¿Listo? Bueno, es 0 y no máxima ni mínima. profe, ¿y a qué se debe que en el punto donde la aceleración es 0 la velocidad es más grande? Acá. Sí. O en cualquiera de los dos Ok, puntos también hacia abajo. pero piénsalo de esta manera. Aquí la aceleración está apuntando hacia abajo, ¿no? Quiere decir que le está ordenando la velocidad, oiga, crezca para acá. ¿Sí? Aquí la aceleración sigue apuntando hacia abajo y lo hizo durante todo este intervalo. Aunque se empezó a disminuir, empezó a cambiar, empezó a ser más pequeña, pero todo el tiempo la aceleración desde arriba hasta el punto de equilibrio estuvo apuntando hacia abajo. Quiere decir que la velocidad en todo ese intervalo creció. ¿Qué pasa en el instante justo después? La aceleración ya va a apuntar hacia arriba y por lo tanto este vector de velocidad tiene que empezar a disminuir. ¿Listo?
hasta el punto donde llega el punto más bajo, donde tenemos la mayor fuerza del resorte, por lo tanto la aceleración es más grande y el vector de velocidad tiene que hacerse cero. Tiene que hacerse cero en ese punto porque pues es el movimiento. Entonces aquí ya dejó de moverse y comienza a moverse hacia el otro lado. Por eso es que tienen ese comportamiento tan particular. Este movimiento de hecho se parece mucho a un movimiento que es el movimiento en una oscilación, ¿cómo se dice? Un péndulo. ¿Okay? Un péndulo. Cuando nosotros tenemos un péndulo, tenemos una cuerdita y tenemos un objeto colgando. Si yo lo tengo en esa posición colgando, ¿cuánto es la aceleración del péndulo? Cero. ¿Por qué? Porque pues, está en el punto de equilibrio del péndulo. ¿Qué me puede proporcionar aceleración? Nada. La fuerza de gravedad está hacia abajo y está con la longitud del péndulo, entonces no hay ningún ángulo o algo por el estilo. Cuando yo llego y muevo el péndulo hacia alguno de los dos lados, hacia la izquierda o hacia la derecha, tengo una fuerza gravitacional que ya no está en dirección de la tensión, dirección de la cuerda. Por lo tanto, esa fuerza gravitacional me proporciona la máxima aceleración. ¿Listo? Es decir, en el péndulo estaríamos acá, cuando está la máxima aceleración. Si yo lo suelto, esa aceleración, ese peso, comienza a disminuir su magnitud, es decir, empieza a alinearse de nuevo con la tensión hasta el valor mínimo, donde va a tener la máxima velocidad. Pero la aceleración ahí de nuevo vuelve a ser cero, que sería volver acá. ¿Listo? Y el péndulo, pues ya con esa velocidad que tiene, va a comenzar a moverse hacia el otro lado, pero entonces la aceleración de nuevo está apuntando hacia el centro de equilibrio. Es decir, hacia el punto donde ya no va a tener aceleración. Y así sigue el movimiento. Ese movimiento del péndulo y el de la masa resorte son idénticos. Idéntica la descripción de la velocidad y la aceleración. En la máxima longitud del péndulo o en la mínima desplazamiento del péndulo, perdón, siempre vamos a tener la aceleración apuntando hacia el centro. Y cuando pasa justo por la posición de equilibrio es donde tenemos la velocidad más grande. El péndulo lo tenemos que analizar. En algún momento lo vamos a ver y vamos a ver que el comportamiento es idéntico a este. ¿Listo? Pregunta, ¿esto está quedando claro? ¿O les queda alguna duda? Buenas. Hasta ahora, claro, As- profe. ¿Les ha quedado claro el video? ¿En el video entendieron estas cosas? Sí, señor. Profe, entonces ¿Sí? Ah, bueno, entonces ¿para qué dice esto? Señor, cuéntame. La aceleración Pues, es solo cero en el punto de equilibrio, profe. La aceleración solamente es cero en el punto de equilibrio. Sí, es el punto donde la sumatoria de fuerzas es igual a cero, mire. Ah, carajo. Eso que está lento. Ok, es el punto donde la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Listo. Donde el peso es igual a la fuerza del resorte. La fuerza del resorte solo es cero en un punto. Y ese es el punto donde tenemos acá. ¿Por qué no está? Vale, ahí. Que es la longitud natural del resorte. Pero entonces ahí no es cero la sumatoria de fuerzas porque tenemos aquí la fuerza gravitacional. Entonces, por lo tanto, vamos a tener aceleración. La aceleración siempre va a estar en la dirección de la sumatoria de fuerzas, ¿no? Cuando estamos aquí, la sumatoria de fuerzas vuelve a ganar la fuerza del resorte y por lo tanto tenemos aceleración. Bueno, hay muchas Profe, más cosas de este movimiento. Señor, ¿qué me pregunta? ahí en ese aplicativo el resorte puede llegar a deformarse. No, acá no. Ok. No importa qué masa le coloque o algo por el estilo, qué tan débil lo haga, lo único que voy a hacer es tener un comportamiento más fluido. No interesa qué tanto lo estire. De hecho está como limitado. Pero bueno. ¿Listo? No puedo deformarlo. Listo, profe. Bueno, hay algo que vale la pena mirar y es las oscilaciones. De pronto se sale un poquito de esto. Lo van a ver en física 3, pero podríamos llegar a mirar el periodo de un péndulo. Periodo de nosotros. No sé si, creo que esa parte sí estaba en el video, me dijo el otro grupo. Esto. El periodo es igual a 2pi m sobre k. Lo que quiere decir que a mayor k yo debería tener menor periodo.
¿sí? Es decir, oscilaciones diferentes. ¿Qué significa cuando yo tengo un mayor periodo del movimiento? Que se demora mucho más en tener un ciclo, ¿no? Entonces, menor periodo, pues se demora un poco menos en tener un ciclo. Voy a colocar por aquí unas masas grandes del resorte, una constante para el resorte 2. Voy a soltarlos desde acá. Lo pongo lento. Y voy a ajustar el otro para soltar la misma. Acá es. Más o menos. ¿Listo? ¿Cuál se está moviendo más rápido? ¿Cuál tiene un periodo de oscilación más pequeño? El de la derecha, profe. El de la derecha, que tiene una constante más grande. ¿Listo? Periodos más pequeños de oscilación, mejor dicho, es menor tiempo en el que hace la oscilación porque tiene una K más grande. ¿Me depende la K del constante del resorte? ¿Qué opinan? ¿Cómo? ¿Me depende la K del constante del resorte? Sí, perdón, de la Sí. longitud del resorte, el periodo. El periodo, hablando cosas raras. El periodo me depende de la elongación del resorte, de qué tanto lo estire. Según esta ecuación, no. ¿Vale? Quiere decir que si yo cojo esta masita y la muevo de su posición de equilibrio, ahí estoy oscilando, y llego y cojo otra, vale, creo que no se puede pasar así. Ahí, listo. Y la estiro en otra longitud diferente, miren cómo es el periodo, miren cuánto tiempo se demora en hacer un ciclo. Arriba, arriba, arriba. O sea, los dos están sincronizados. Los dos en el mismo periodo. No importa qué tanto yo lo perturbe de su posición de equilibrio, siempre puedo llegar y contar los mismos ritmos, los mismos desplazamientos del, del resorte. Perdón, porque no me depende de qué tanto lo elongue. ¿De acuerdo? Es decir, va a tener el mismo periodo, sin importar qué elongación tenga, qué perturbación. Profe, ¿cómo es que se definía la constante? Como la fuerza sobre la distancia. O sea, acá es Bien. una medida que experimentalmente, de hecho, lo más sencillo es simplemente colgar un resorte del techo y mirar qué tanto se estira y ya con eso es suficiente. ¿Ok? Bueno, ¿les quedó claro esta parte, muchachos? ¿O necesitan algo adicional? Si lo han entendido todo el video, mejor. Profe, qué pena. Hay una Señor. manera de poder saber bueno, la posición de la masa respecto al tiempo. Sí, claro. Cuando usted haya la aceleración, es una ecuación cinemática. O sea, se puede llegar a calcular. Pero pues ya depende de cada ejercicio. Ok. Sí, es una cuestión Gracias. que depende. Una vez usted haya la aceleración de un cuerpo, ya está. Se puede llegar a meterle cinemática para mirar cómo es el comportamiento del péndulo. No hay ningún problema con esa parte. Bueno, mm, este ejercicio de pronto lo miramos ahorita en 5 minutos, ¿listo? Bueno, tomémonos unos minuticos y volvemos a continuar. ¿Les parece? Que ahorita Listo, seguimos profe. derecho, no me di cuenta. Ok, profe. Bueno, gente. Listo, profe. Listo, muchachos, volvemos. Eh, Miren este ejercicio. Me dicen, una masa M sujeta un muelle de constante recuperadora K. Conocemos la constante del resorte. Desciende de un plano inclinado un ángulo alfa. Suponiendo que no hay rozamiento, determine la aceleración de la masa cuando el muelle se ha estirado a una longitud X. ¿Está claro?
¿Poniendo audio? ¿Aló? Creo que sí. Sí, señor. Bueno, podemos llegar a conocer acá la posición natural del resorte. Recuerden que la posición natural yo la puedo escribir como x sub 0. Ya veo porque es que no lo veía. Listo. Una vez el resorte se haya estirado, es decir, que la masa desciende, puedo dibujarla por acá. M. Él lo va a hacer hasta una posición nueva, una posición que no conocemos, X. Por eso es que a mí me dicen que se ha estirado una longitud X. Realmente lo que se ha estirado es una posición delta de X, ¿sí? Una posición que es la final menos la inicial. Y lo hace, por supuesto, en el eje primado, es decir, en un Y'. Si queremos verlo, lo estamos viendo pues en esta dirección. ¿Ok? Entonces esto sería un vector. Bueno, una vez nosotros tenemos ese desplazamiento, de hecho déjeme colocarlo acá. Será mi vector de desplazamiento. Podemos llegar a hacer aquí un diagrama de cuerpo libre pequeño. Tendríamos X, Y y tendríamos mi eje inclinado. X' y Y'. ¿Listo? Este sería mi diagrama para el diagrama de cuerpo libre. Ok. Es que este alfa nosotros ya lo hemos manejado acá. Y cuando les puse el ejercicio, algunos de ustedes lo cambiaron cuando no hace falta. Voy a colocar el alfa aquí. Ojo, si mi ángulo alfa es ese que está ahí, ¿en qué octante tendría que dibujarlo? Aquí tenemos esta división que yo podría hacer, que es cuando yo intercepto dos planos y pongo uno rotado con respecto al otro. ¿Cuál de esos octantes corresponde con el ángulo alfa? En el cuarto, ¿no? ¿El cuarto? ¿Qué opinan los demás? El séptimo. ¿Quién da más? Bueno, si yo quisiera llegar y dibujar como estaba el ángulo alfa inicial, pues sencillo, yo podría llegar y mover mi eje de referencia. Y aunque de pronto me quedó un poco más grande, pero estamos de acuerdo con que sería el cuarto, ¿no? O sea, el cuarto octante sería para mi ángulo alfa. Pero si yo lo coloco aquí, ¿con qué octante sería? En el séptimo. En el séptimo. ¿Listo? Entonces, esa es la pequeña diferencia. No es mucho el cambio. Por eso les digo, no tienen que llegar y hacer, decir que mi ángulo, llegaban y decían lo siguiente, beta, o sea, este ángulo de acá, es igual a alfa menos 90 grados. Aprovechándose de que, pues, que este lado de aquí es recto. Y el triángulo interno tiene 180 grados. ¿Listo? No hace falta. No hace falta que hagan algo como eso. Bueno, esperen, que algo quedó raro. Esto se movió. En fin. Dibujemos ahora las fuerzas que hay sobre ese diagrama de cuerpo libre. Yo dibujo la primera, que sería el peso, hacia acá. ¿Qué otras fuerzas hay en qué dirección vectorial? La normal, profe, en Y'. La normal que iría en esta dirección. Está quedando por debajo. Podríamos hablar de la fuerza de fricción también. Podríamos No hay hablar de la fuerza de rozamiento. fricción, pero aquí en este particular no hay rozamiento, pero sí se podría hablar de fuerza de fricción. Que Ok. iría en La contra de elástica. la tendencia de movimiento del movimiento. Fuerza elástica, ¿en qué dirección iría? mm, Hacia la izquierda en X'. hacia la exacto. Ajá, izquierda en X', por acá.
Listo, fuerza de rozamiento. ¿Será fuerza de rozamiento estática o cinética? Profe, no hay fuerza de rozamiento. No era elástica. Perdón, tienen toda la razón. Fuerza elástica. Ok. Ya, discúlpeme. ¿Hay alguna otra fuerza actuando sobre el cuerpo? ¿No? Bueno, si no hay más fuerzas, ¿hacia dónde va la masa por aceleración? Es decir, ¿hacia dónde va la sumatoria de todas las fuerzas? De estas tres fuerzas que estoy sumando acá. Hacia la izquierda, profe. ¿Qué opinan? No, a la derecha no es. ¿Hacia x' o menos x'? De hecho, vamos a dibujarla en x', pero vamos a ver que no siempre va a estar ahí. ¿Listo? En esa dirección voy a dibujar la sumatoria de todas las fuerzas, es decir, mi masa por aceleración. La dirección positiva y a ver qué nos arrojan las ecuaciones. Creo que el ángulo alfa no lo coloqué. Bueno, el ángulo alfa estaba por aquí en el séptimo, ¿no? Ángulo alfa. ¿Lo necesito en algún otro lado? De hecho, creo que no. Solamente ahí en el peso está bien. Voy a hacer la sumatoria de fuerzas. ¿Debería hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X y Y o en el eje X' y Y'? En el prima, profe. En el prima. Necesito hacer la sumatoria de qué eje primero, de Y' o de X'. De Y' para la normal. Y la normal la utilizo para qué cosa en la ecuación. Porque mire, yo puedo calcular, listo, voy a calcular aquí la sumatoria de fuerzas en Y'. Tendríamos entonces la normal menos la componente del peso que va en esta dirección, que sería con el seno de teta. Y yo puedo hallar la normal, listo, normal igual al peso. ¿Y para qué voy a usar la normal en la ecuación que me relaciona la fuerza elástica y la aceleración, que es la que realmente necesito? Para nada. ¿Por qué? Porque en este ejercicio no tengo fricción. Entonces, ¿realmente necesito hacer la sumatoria de fuerzas en Y'? No. No. ¿Listo? Y no la necesito hacer, ni no la tengo que plantear. Pero sí necesito hacer la de X', que son las que me relacionan, de nuevo, la fuerza elástica con la aceleración. Entonces, esa ecuación sí no puede ir opcional. Ok. ¿Qué fuerzas tendríamos en el sentido de X'? Pues tendríamos que proyectar primero este peso, ¿no? Tendríamos que calcular esta componente del peso. ¿Cómo será esa componente del peso? Masa por aceleración, ¿por qué? Por seno. Por el seno de teta. ¿Seguros? Coseno. Por el seno, ojo, el seno de teta me relaciona el lado, perdón, el lado, Profe, pero el lado opuesto con la hipotenusa, ¿sí? Quiere decir que ahí estaría hallando la componente que va en Y'. Y el coseno me relaciona el lado adyacente con la hipotenusa. Quiere decir que ahí estaría hallando la componente que va en X'. Esa es la única consideración que tienen que mirar. Si en el triangulito que se le está formando usted está hallando el lado opuesto, o está hallando, perdón, el lado opuesto, sí, o el lado adyacente. Y en este caso necesito es el lado adyacente, que es el que va en X'. ¿Vale? Entonces ese sí sería el coseno de teta. Señor, ¿qué decía? no, yo lo miré en el eje normal. Por eso fue que eso. Ah, listo. No pasa nada. Entonces acá tendríamos la masa por la gravedad por el coseno de alfa, perdón, de teta. ¿Listo? El peso que va en esa dirección del movimiento menos la fuerza elástica. Ok, ahorita escribimos que es cada cosa. Igual a la masa por la aceleración, como la tengo dibujada. Bien. La fuerza elástica, recuerden que es una cosa y es diferente en sentido vectorial, sería igual a menos K por el desplazamiento. ¿Sí? ¿A qué me refiero?
Este vector de la fuerza elástica es igual pero en sentido contrario al vector de desplazamiento. ¿Hacia dónde va mi vector de desplazamiento? Va en dirección de x. Por lo tanto, ¿hacia dónde va mi vector de fuerza elástica? En dirección menos x. Pregunto, yo cuando vaya a reemplazar esta fuerza elástica por, en términos de k y desplazamiento, ¿voy a reemplazar este menos o no? ¿Qué opinan? Profe, yo creería que no, porque si lo reemplaza le queda positivo y le quedaría en el ¿Verdad? mismo del desplazamiento. Exacto. Yo ya le coloqué la dirección vectorial. Yo ya dije que iba en esta dirección negativo. Yo no necesito cuando vaya a reemplazar volver a reemplazar con el vector desplazamiento a menos que yo no quiera tener en cuenta esta dirección que tengo acá. Podría llegar a hacerlo, pero entonces tendría que cambiar aquí algunas cositas. ¿De acuerdo? No, lo único que yo quiero es la magnitud, es decir, mi delta de x, yo lo puedo llegar a definir mi delta de x como vector, pues, por ejemplo, puede ser, no sé, 5 metros en dirección de y', o puedo simplemente decir mi magnitud delta de x igual a 5, y eso es lo que yo estoy reemplazando. ¿De acuerdo? No necesito una dirección vectorial. Entonces, aquí tendría mi sumatoria de fuerzas en x' igual a la masa por la gravedad por el coseno de alfa menos k por delta de x. ¿Listo? Este menos de Profe, acá disculpe. no lo cambie, señor. Disculpe, en caso en que el desplazamiento hubiese sido hacia la izquierda, entonces tendríamos acá positivo y se deja así. Si tenemos el desplazamiento hacia la izquierda, entonces mi vector de fuerza elástica va hacia la derecha, ¿no? Perfecto. Ok, Si yo ya coloqué aquí mi vector, el sentido vectorial del diagrama de cuerpo libre, yo lo que tengo que tener cuidado es no volver a cambiarlo, a no volver a invertirlo. Profe, eso le iba a Y preguntar. si lo invierto, ojo, y si lo invierto, que es lo que, lo que su compañero está diciendo, si lo invierto, entonces aquí sería mi delta de x, por ejemplo, si vas al otro lado, igual a menos 5. Entonces, cuando yo reemplace la magnitud de tener un delta de x igual a menos 5, no interesa, porque al fin y al cabo este menos, cuando yo llegue y lo aplique, o lo aplique con este menos, me va a volver a quedar positivo. O sea, lo que tengo que tener en cuenta es, no puedo llegar a decir, se movió 5 metros, pero 5 metros en qué dirección. O sea, si yo quiero reemplazar este menos, vale, perfecto, pero entonces tenga en cuenta que el resultado final, el resultado final de todos sus menos, de todos sus desplazamientos, tiene que ser único y tiene que ser este que nosotros tenemos acá, esta fuerza. Eso tiene que estar en esa dirección. Entonces acá, efectivamente, yo cojo mi K, lo multiplico por un 5 positivo, que es este ejemplo, y le saco un menos, ¿vale? Va en esta dirección. Es consistente, ¿sí? Porque no puedo empezar a decir, voy a poner mi dirección vectorial hacia acá. Ahora lo voy a multiplicar por un menos, que va hacia el otro lado. No, no estamos manteniendo el sentido del vector. listo, profe. ¿Listo? Entonces, el último es lo que prima es este resultado. Este resultado hacia dónde da. En ese caso, da hacia la izquierda. Perfecto. Ya, ahí lo tengo. Ese es mi vector menos la fuerza elástica. Ok, igual a la masa por la aceleración. Y puedo llegar a escribir ahora sí la aceleración. Ok. Nosotros acá tendremos que plantearnos una incógnita. ¿En qué dirección, es decir, hay alguna condición para que esta aceleración no vaya hacia la izquierda, sino que sea negativa? ¿Qué opinan? ¿Bajo qué condiciones esa aceleración es negativa? Cuando
Cuando el resorte La se fuerza elástica es mayor que... que la componente del peso, sí. Sí, Aquí no se les olvide lo que tenemos. Aquí tenemos simplemente la componente del peso en X' menos la fuerza elástica. ¿Listo? Y eso es igual a la aceleración. Si la fuerza elástica llega a ser más grande que la componente del peso, pues entonces nosotros vamos a tener una aceleración negativa. ¿Qué quiere decir? Que este punto, que es la longitud natural del resorte, y este punto podría no ser el punto de equilibrio del objeto. Mi punto de equilibrio podría estar en cualquier lugar. Y supongamos, está ahí. ¿Listo? Si está ahí mi punto de equilibrio, quiere decir que ya me pasé, por así decirlo, del lugar hacia donde nosotros vamos a tener una aceleración que me apunte hacia ese lugar, que sea positiva. Siempre en lo que acabamos de ver nosotros del applet, la aceleración me apunta hacia ese lugar de equilibrio, hacia donde le está diciendo, oiga, si vamos para acá, yo le garantizo que mi aceleración es igual a cero. ¿Listo? Es cero la aceleración. Por lo tanto, si él estuviera la posición de equilibrio entre x0 y x, hacia acá iría la aceleración del cuerpo. Es decir, sería negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sí, profe. si todavía no hemos llegado al punto de equilibrio, es decir, el punto de equilibrio podría estar por acá, un poco después. Mi aceleración le está diciendo todavía falta. Y es hacia allá que tenemos que movernos. Si nos estamos moviendo hacia allá, si no hemos pasado el punto de equilibrio, es porque el peso es mayor que la fuerza elástica. Sí, pero todo depende. Por eso les digo, esta aceleración puede apuntar en como yo la dibujé o puede apuntar en dirección contraria. Depende sola y únicamente del análisis que nosotros hagamos al final, de cuánto es que se desplazó. Si el ejercicio tuviera un dato numérico, como la masa o tuviera el desplazamiento, podríamos saber exactamente si esa aceleración es constante o es no constante o de qué manera es. Ahora, uno de ustedes me dijo, ¿qué pasa con esa aceleración? O sea, ¿podemos llegar a calcularla con respecto al tiempo? Sí, pero tendríamos que mirar, bueno, mi aceleración aquí como tal no depende solamente del tiempo, ¿no? Aquí es una ecuación diferencial que toca trabajar un poquito más de cuidado. Porque miren esta aceleración de que me depende. Básicamente de X. Es una aceleración que me depende de la posición. ¿Listo? ¿Puedo llegar a integrarla con respecto al tiempo? Sí, haciendo unos cambios de variable yo podría llegar y pasar de una aceleración que me depende de X a una aceleración que me depende del tiempo, a la velocidad y por supuesto a la posición de la partícula respecto al tiempo. Pero así como está, de pronto no tanto. Tendríamos que hacer algunos cambios necesarios. ¿Listo? Pero aquí tendría la aceleración en términos de la posición. Simplemente dándole términos de posición, valores de posición, puedo llegar a tener la aceleración. ¿La aceleración es constante? Es una buena pregunta. ¿Es constante? No. No. Profe, No en es intervalos de constante. posición va a cambiar, ¿no? Sí, no es constante porque la fuerza elástica no es constante. ¿El peso es constante? Sí, claro. ¿La fuerza elástica es constante? No. Por lo tanto, la aceleración total no es constante. Es variable. Aquí me varía con respecto a la posición, podría llegar a variar con respecto a otra cosa. Un segundito. ¿Qué me decía? ¿Otra vez? Uy. ¿Listo? ¿Qué me decía otra vez? ¿No lo oí bien? ¿Quién, profe? Yo. Sí, usted que me decía algo, Carlos. Que pues ahí no sería constantes porque está cambiando la posición, ¿no? O sea, la Sí, posición no es siempre. Y también no. depende de eso. Ajá, me depende de la posición. Podríamos revisarlo después con más tiempo, cómo cambiar de este tipo de ecuaciones que me dependen de la posición, una aceleración que depende de la posición, a una aceleración que me depende del tiempo.
No es tan trivial como parece. Porque nosotros vamos a ver otra ecuación que también me depende de la posición, y es esta. Yo creo que para esta semana ya lo tuvieron que haber visto. La de fuerza gravitacional. ¿O no? ¿O es para la otra semana? La verdad no sé. Mm, sí. ¿Sí? ¿Ya la vieron los videos de esta semana? ¿O no está? En lo de esta semana yo no lo alcancé a ver, profe. Ok, entonces vamos a verla después. Esta es la verdadera ecuación de fuerza gravitacional. Esta es la ecuación con la que nosotros podemos decir, si metemos aquí los datos adecuados, ¿por qué nos da menos g? ¿Qué nos da constante? ¿Sí? Pero es una ecuación que me depende de la posición, porque si yo me voy muy debajo de la Tierra, ese valor puede cambiar, y si me voy muy encima, muy por el lado del espacio, también podría llegar a cambiar la aceleración de la Tierra. Allá no es 9,8 constante, es variable, pero varía con respecto a la altura. Quiere decir que esta aceleración que nosotros estamos tomando acá, el peso tampoco es constante realmente. Si hacemos análisis a escalas muy grandes. Aquí es constante porque pues, vamos aquí unos cuantos metros, pero si nos vamos a recorridos de miles de kilómetros, ya la cosa no me funciona tan constante. Ya este peso no podría ser constante, también tendría que sustituirlo, esa fuerza gravitacional, por una ecuación de este tipo. Entonces aquí ya, pues les digo, estas ecuaciones se pueden llegar a complicar bastante. Por eso es que este curso es una pequeña introducción a la mecánica, porque hay más mecánica más arriba. La mecánica lagrangiana, mecánica no sé qué, que ya trabajan más por el lado de energías. Allá no, uno no parte de una posición, velocidad y aceleración, sino que ya plantea la energía del sistema, y luego con esa energía obtiene la aceleración y luego obtiene lo demás. Aceleración, velocidad, posición. ¿Listo? Pero entonces se parte es con energía, que es lo que vamos a ver un poquito en el tercer tema, de cómo se trabaja eso. Bueno, gente, ¿tienen alguna duda de Profe, este ejercicio o algo más, señor una Peter? pregunta, profe. Profe, sí. Teniendo en cuenta que en este ejemplo no hay rozamiento, ¿puede haber oscilación o una mínima oscilación? Ok, claro, hay oscilación y es perpetua, por así decirlo, va a demorar para siempre. Si nosotros tuviéramos una oscilación, ojo, nosotros tendríamos una fricción, nosotros tendríamos que plantearnos algo. En esta dirección también vamos a tener una fuerza K. ¿Listo? Una fuerza de fricción K. En ese caso tendríamos que modificar acá un poquito las ecuaciones, porque aquí tendremos menos la fuerza de fricción K. ¿Sí? Lo que quiere decir que por aquí también tendríamos esto. Para la respuesta final. Siempre que nosotros tengamos esa fuerza de fricción, vamos a ver que nuestro movimiento puede llegar a verse disminuido o menguado. Es decir, en cada ciclo que nosotros tengamos del movimiento, vamos a ir perdiendo energía, vamos a ir perdiendo oscilaciones hasta que esto se detenga. Pero ese concepto de pronto es mejor manejarlo con la parte de energía. Sin embargo, creo que lo podemos ver aquí en la misma aplicación. Permítanme un segundo. Bueno, por acá. Estamos adelantando un poquito el tema. Le coloco una masa, la dejo caer, ahí ya tenemos un amortiguamiento, es decir, eventualmente se va a estar perdiendo energía y eso se detiene. ¿Listo? Este es para una masa colgante. Sí, pero recuerden que cuando nosotros tenemos una fuerza de fricción, esa fuerza de fricción va a estar cambiando siempre en contra del desplazamiento. Es decir, esta fuerza de fricción está acá, en esta dirección, solamente porque mi desplazamiento es negativo. Pero una vez yo llegue a mi punto de equilibrio y comience a moverme hacia la izquierda, la fuerza de fricción también va a estar en contra del movimiento. O sea, esta fuerza de fricción siempre va a ser negativa. Siempre. ¿Ok? No me interesa si la fuerza elástica, sin embargo, a veces me está ayudando al movimiento, a veces va en contra, depende de cuál sea más grande. Depende
de cómo es que nosotros tengamos nuestra configuración. Recuerden que aquí en la app, en lo que nosotros vimos ahorita, un segundo. Ok. Aquí, por ejemplo, la fuerza elástica, miren, cuando está por encima, la fuerza elástica va con la aceleración. ¿Dónde está la aceleración? Acá está. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, va con... No se dibuja. Acá, va con la aceleración. ¿Sí? Aquí va en contra de la aceleración, por ese intervalo. Por acá va con la aceleración de nuevo. Aquí va en contra, aquí va a favor. O sea, hay ese comportamiento periódico. Aquí va en contra, aquí va a favor. Pero la fuerza de fricción siempre va en contra de la aceleración. Siempre va en contra del desplazamiento. Bueno, en contra de la aceleración, no, en contra de este desplazamiento, perdón. En contra de este desplazamiento. Entonces, no, sí, iría en contra del desplazamiento. Qué pena, el desplazamiento. Entonces, siempre le estamos quitando energía al sistema, siempre le estamos quitando energía al sistema y eventualmente va a llegar un punto donde él pierda completamente la energía y se detenga. Es un movimiento amortiguado. Lo mismo cuando tenemos una fuerza de fricción de un movimiento que no tiene una fuerza externa, por así decirlo, siempre se va a detener. Eh, Nosotros podemos llegar a pensar, pero bueno, nosotros ya hemos tenido caídas libres o caídas sobre un plano con fuerza de fricción y esto sigue cayendo, ¿sí? No hay ningún problema. Lo único es que cuando no tenemos el resorte, pues la fuerza de gravedad es una fuerza constante que es la única que está acelerándome el movimiento. Mientras que con la fuerza del resorte, digamos que cuando llega al punto más bajo y antes de que se devuelva, lo único que está haciendo que se devuelva es la energía almacenada en el resorte. Y ahí ya tenemos un rozamiento hacia la derecha. Es decir, le estamos quitando energía constantemente, siempre que se está moviendo. De pronto la gravedad como fuerza constante le pueda llegar a proporcionar, pero el resorte no. El resorte siempre tiene una energía limitada. Entonces, una vez se disipe la energía que tenemos aquí en el resorte, el movimiento va a parar. Siempre. ¿Ok? Con rozamiento, lo coloco desde cierta altura, perfecto. Él cae por efecto de la gravedad, llega a un punto donde la pierde y va a volver, pero no va a volver al mismo lugar. Llega a un lugar más cercano. Y empieza a oscilar alrededor de un punto cada vez más suave hasta que llega a un punto donde se detiene y para. Y ahí se acaba el movimiento. ¿Listo? Profe, yo tenía una duda Cuéntame, sobre ese Carlos. ejercicio. Es que usted reemplazó la fuerza elástica. Ujú. Entonces, le iba a preguntar, y es lo de los signos. Digamos, nosotros estamos dando las direcciones de las fuerzas, realizando pues el diagrama de cuerpo libre. Listo. Entonces, eh, al momento de reemplazar la constante y el desplazamiento lo hacemos sin ese menos siempre, obviamente porque teniendo en cuenta la dirección que le estamos dando. Bueno, yo ya sé que, ojo, esto es un sentido vectorial de las dos. ¿Sí? Lo único que me está queriendo decir es, la fuerza elástica va a ser contraria al desplazamiento. Entonces, aquí realmente no estoy haciendo ningún cambio. Porque el desplazamiento, acá como lo tengo, sigue siendo positivo. ¿Sí? Sigue siendo una cosa que va hacia la derecha, hacia acá, hacia X positivo. Por K. ¿Y qué me da eso? ¿Algo positivo por algo negativo? Pues algo negativo. O sea, este debe ser el valor de la fuerza elástica y en efecto es negativo. Por eso le digo que no hace falta que yo llegue y coloque otro menos aquí, porque si lo coloco otro menos, es decir, que esto me dé positivo, quiere decir que esta fuerza elástica ya no va hacia acá, sino que iría hacia abajo. Y eso está incorrecto. Profe, y si fuera hacia la derecha, sí tendríamos que pues reemplazar el menos por menos, ¿no? ¿Cómo así? Si esto se moviera, que la fuerza elástica estuviera hacia la derecha. Sí, sí, de esa Bueno, manera. si la fuerza elástica está hacia la derecha, yo podría llegar a reemplazar este menos, pero tendría que sacar de aquí el menos del desplazamiento. Porque si la fuerza está hacia la derecha, el desplazamiento está hacia la izquierda. Por lo tanto, esto ya no es 5, esto es menos 5. Entonces, cuando yo llegue acá y coja el menos de la ecuación y el menos del desplazamiento, me quedaría aquí de nuevo positivo. O sea, sin importar usted cómo lo mire, usted podría siempre reemplazar la magnitud del desplazamiento, en cuyo caso no cambie el signo. O reemplace el sentido vectorial del desplazamiento y reemplace el signo de la ecuación y le va a quedar igual.
Lo único que les digo es, no lo hagan o háganlo bien. O sea, si van a reemplazar un menos, reemplacen los dos menos. El menos de la ecuación y el menos del vector. Que si no, baila. Sí, hay que analizarlo bastante, ¿no? Sí, o sea, háganlo muy bien. Vale, Listo. profe, gracias. Aquí no lo hice, ojo, aquí no lo hice simplemente porque ya tengo el sentido vectorial, yo ya se lo di. Yo ya dije, la fuerza elástica va en dirección menos x. Entonces, ¿qué sentido tiene llegar y decir que va en contra del desplazamiento cuando es positivo? O sea, con reemplazar este menos. No, ninguno. Pero aquí lo puedo ver en el signo que yo ya le puse. O sea, yo ya le puse desde acá, desde que escribí la ecuación, que era menos k por el desplazamiento. El desplazamiento va hacia la derecha y la fuerza elástica va hacia la izquierda. Entonces, este menos me lo representa. Perfecto. Bueno, muchachos, esta clase era para 1 hora. ¿Listo? Hubo muchas preguntas, lo cual está bien, pero quiere decir que no vimos lo que de hoy, que era lo de la segunda hora, que era la tercera ley de Newton. Pregunta, ¿no les está quedando muy claro de los videos? ¿O sí? Porque decían no, que sí, que estaban claros, pero de aquí hubo muchísimas preguntas de esa parte. Soy sincero. Entonces, estos conceptos que vimos acá, ¿les quedaron claros en los videos? Esa es mi pregunta, ¿o no? Cada uno, por favor. Buenas. Profe, pues con el video uno tiene una idea general. Por el momento de usar comunidades empiezan a ya hacer las preguntas, diría yo. Pero entonces del video, o sea, no sé, la dirección de los vectores al menos estaba claro. ¿Qué pasaba en los puntos aquí, por ejemplo? Que la aceleración es cero. Sí, el punto donde la velocidad es máxima. O sea, esa clase de cosas sí tienen que quedar como más claras. No sé si están quedando claras en los videos o no. Eso pregunto. Es lo mínimo que la tenía que haber quedado. Pues, profe, la verdad no. Es que en el video explican todo como en 4 minutos, como el video era como de 3 minutos y 36 segundos, era Ok, muy ese video poquito estaba muy tiempo. corto. Vale. Sí, o sea, no, con usted como que se trabajan más conceptos y se ve más didáctico y con ejemplos, por eso es que surgen más dudas, pero Listo. No, Profe, no es que pasa los nada. videos, la verdad, toca verlo como que varias veces porque va muy rápido, muy rápido. Además, pues, profe, o sea, a mí me surgen preguntas a veces de los videos y pues a quién le va a preguntar. Por eso siempre le hago bastantes preguntas a ustedes, profe. Pregúntelas en Discord a ver si algún compañero le responde y si no, pues yo les respondo. Bueno, esta semana tendríamos entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Creo que la hora de hoy sí la necesitábamos. Pero podemos mandar fuerza y movimiento circular para la otra semana. No pasa nada. ¿Listo? Entonces mañana vemos tercera ley de Newton y continuamos. Entonces al otro grupo creo que le voy a dar 1 hora libre que el miércoles. Para no atrasar. Bueno, gente. Gracias por venir y nos vemos mañana. ¿Listo? Ah, esperen. Creo que el tiempo está acá. El tiempo está en esta semana. Gravitación universal, leyes de Kepler y fuerzas ficticias. Y se acabó. Esta semana solamente tiene 3 bloquecitos. Entonces ahí recuperamos todo. Pana. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Hasta profe. luego, Al profesor. Hasta profe. luego. Chao, profe. Que esté muy bien. hasta luego.